Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 3. Y continuamos con la exposición del libro que hoy y que ya llevamos algunas semanas meditando en él, la vida, biografía, la persona y obra de uno de los grandes líderes y uno de los grandes mentores espirituales del judeocristianismo. Estamos quizás, como ya lo hemos dicho, ante una de las figuras más abrumadoras, más sólidas, más densas de la literatura sagrada. Nos esperan largos espacios, si así Dios lo permite, de reflexión, de meditación, de enseñanza en torno a la vida de este extraordinario hombre. Estamos hablando de la vida de Moisés. Y Moisés ha sido, sin duda alguna, muchos han concluido que si el Señor de alguna forma no esconde su cuerpo, porque Él murió, pereció, y a pesar de que algunas organizaciones siguen insistiendo de que Dios había resucitado el cuerpo de Moisés, no hay evidencia bíblica de eso en ningún lugar. En el monte de la transfiguración no apareció un cuerpo glorificado ni resucitado. Esa es la conclusión a la que llegan movimientos como el adventismo del séptimo día, que niega la idea de la conciencia del alma después de la muerte, y no pueden encarar el hecho de que una persona que ha partido con el Señor pueda hacer presencia soberanamente, porque de alguna forma ellos consideran que esta es una forma de consultar a los muertos, la que Jesús hubiera adelantado en el monte de la transfiguración. Nada más lejos de una saludable interpretación, porque Dios es Dios de vivos, y como ya le dirá a Moisés también, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de vivos, de un Dios que tiene una relación personal viva y abierta con las personas con las que han partido a su presencia. Así Lucas 17 nos lo enseña en la revelación clara y evidente, luego de que Lázaro muere y parte a la presencia del Señor, o más bien al seno de Abraham, que era el lugar de reposo antes de la resurrección de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y podemos ver entonces de que sí existe conciencia después de la muerte. Así que vimos a un Moisés que murió, el Señor lo entierra. El libro de Judas nos dice que ciertamente Satanás luchó contra el arcángel Miguel para preservar, o más bien luchando por el cuerpo de Moisés. Y es interesante pensar que del pueblo de Israel haber sabido dónde estaba enterrado Moisés, hoy seguramente se fuera un lugar de peregrinación semejante al de la Meca, ¿verdad? Y se hubiera convertido en un objeto de idolatría por la abrumadora gravitación, el peso específico del carácter, de la obra, del ministerio de este extraordinario hombre. Nos está hablando, como ya veremos en las condiciones de su llamado, el formidable Dios que sirvió, ¿verdad? El Dios que le usó, el Dios que le comisionó, el Dios que le preparó y le formó, es el que da razón de todas estas victorias. Pero en nuestra particular disociación perceptiva, siempre le queremos dar los créditos al hombre y no al Dios del llamado. Vamos a ver el Dios del llamado, vamos a ver el Dios que llamó a un hombre que se interpretaba, que se autopercibía como absolutamente incapaz para la comisión que Dios le había delegado. Y seguramente usted batallará con esta misma crisis. ¿Estaré yo en las condiciones para poder ejercitar el llamado que Dios ha comisionado? ¿Estaré yo en condiciones de poder poner por obra lo que Dios ha delegado a la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, cuando dotes oratorias, destrezas sociales, destrezas en términos de liderazgo? Algunos pensarán que aspectos gerenciales, administrativos, aspectos y competencias muy propias del liderazgo deben estar presentes en el hombre que Dios comisiona. Pero ya usted verá cómo el Dios que llama es el Dios que forma, el Dios que invita es el Dios que paga. Amén. Ese mismo Dios nos preparará, nos comisionará y nos suplirá todo lo que falte, aún la sabiduría para llevar a cabo su propósito. Muy bien, capítulo 3 del libro de Éxodo, y dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pareciera, y la verdad es que si usted pone en perspectiva la comisión, es absolutamente intimidante lo que Dios ordenó a poner por obra. No tenemos nada que reprocharle a Moisés. Ya veremos que yo pienso que el promedio del sentido común hubiera respondido de la misma forma en la que Moisés responde ante la invitación divina. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estaba en Horeb. Dijo Moisés a Dios, y con este texto hasta el verso 16 tenemos la perícopa de nuestra exposición. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y mire esto y subráyelo, porque es la forma en la que Dios nos viene a dar la primera mención de su nombre propio en la literatura bíblica. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Que el Señor bendiga su palabra en este día y añada bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos así lo anhelan? Oremos para que esto tenga propósito y lugar en nuestras vidas. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias, una vez más, gracias infinitas por tu tierno amor, misericordia, bondad maravillosa en nuestras vidas. Tú eres el Dios providente, oh Dios, el Dios que nos llama y nos capacita, el Dios que nos comisiona, oh Dios, y también abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Tú eres el Dios de nuestros padres, oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti damos la gloria, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Tuyo es el poder y el imperio. Tú eres, oh Dios, el que quita, oh Dios, cambia los tiempos y muda las edades, el que quita reyes y pone reyes. Tú eres el gran yo soy, el Rey soberano de la historia. Por eso hoy damos gloria, oh Dios, como tu iglesia, como el cuerpo redimido a precio de sangre, oh Dios. Hoy venimos ante tu presencia en el ruego de que tú nos asistas en el ministerio de tu palabra, de que tú hables para edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas. Transfórmanos, llénanos con tu presencia, que tendremos cuidado en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este capítulo 3 de alguna manera nos viene a dar una perícopa, el abreboca, el inicio de la actividad ministerial de un hombre que, como ya lo hemos dicho en distintas ocasiones,
pasó 40 años en Egipto pensando que era el hombre más prominente, el hombre de mayor envergadura social de su tiempo, el príncipe de Egipto. Después pasó 40 años más entendiendo que no era nadie, viviendo en un desierto que hace ver a nuestra querida Falconzulia como un vergel, a esos pueblos que Manuel Adrián se llamaba los pueblos de la sed. Son un vergel en realidad alrededor, o si usted contrasta con la experiencia de la flora, de la fauna del desierto de Madián. En verdad parecen imágenes de Marte, las que uno puede ver en el lugar donde Dios refugió, preparó y acrisoló a este extraordinario hombre. Solamente arbustos espinosos podrán crecer allí bajo unas condiciones de hostilidad climática impresionante. Pero luego de 80 años de preparación, y miren qué interesante, porque usted podrá preguntarse, ¿cuándo el Señor me llamará de manera definitiva al ministerio? ¿Cuándo el Señor de alguna forma empleará mi vida? ¿Y cuándo el Señor tomará ocasión de mis talentos, de mi formación, de lo que Él me ha dado para yo ponerlo por obra? Es interesante ver que la comisión de Moisés tuvo un cumplimiento después de 80 años. Lo interesante es que nunca Dios llega tarde ni tampoco temprano. El tiempo de nuestro Dios, a pesar de que algunos políticos de manera cacofónica han querido reiterar esta afirmación, el tiempo de Dios es perfecto, y muchas veces sería mucho más perfecto si ellos no estuvieran. Lo cierto es que el tiempo de Dios es perfecto. No porque lo diga un desgastado elemento retórico de algún desgastado líder político también. Lo cierto es que el tiempo de Dios es perfecto, y después de acrisolar un hombre por 80 años, 40 años de quizás preparación en términos militares, en términos académicos, en términos de la cultura de vanguardia de su tiempo, después procesar a ese hombre por 40 años en la hostilidad, en la esterilidad de un desierto, para luego por 40 años más demostrarle a Moisés y a la historia lo que Dios puede hacer con un hombre que sabe que no es nadie. Y gran parte de los fundamentos de la autoayuda, y este es un elemento que ustedes me han escuchado decir muchísimo, el problema, y yo les había dicho que muchos, gran parte de las ciencias sociales, y esto es un terrible problema con la investigación social y humanística, es que algunos de nosotros damos por hecho de que esas investigaciones deben tener la misma certidumbre de la mecánica clásica de Newton. Por ejemplo, si usted suspende este cuerpo en el espacio, no lo voy a suspender porque se puede romper. Pero si yo lo suspendo en el espacio, él va a caer en una constante gravitacional a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, va a seguir una trayectoria de aceleración permanente de 9,8 metros por segundo. Esto, a diferencia de los polos, es una constante gravitacional terrestre. Así que Newton nos enseñó, por ejemplo, que la velocidad es igual al cociente derivado del espacio sobre el tiempo, de que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Einstein luego nos revelaría en esa extraordinaria y sugerente teoría de que la energía, más que la materia, es el fundamento del universo, y la energía es el equivalente, o más bien el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto viene a decirnos algo, y alguien diría, chico, pero esas certidumbres científicas, la verdad es que son interesantes, porque a través de ellas combatimos infecciones. La certeza biológica de que los antibióticos pueden revertir procesos de infección muy invasivos, pues es una maravillosa experiencia. Saber que tenemos elementos retrovirales y que con prácticamente lealtad matemática pueden tener una respuesta fisiológica es algo maravilloso. Pues cuando nosotros queremos extrapolar estas certezas de la experiencia científica al ámbito de la investigación social, nos metemos en problemas. Y muchos de los investigadores sociales, los sociólogos, los filósofos, los antropólogos, los etnógrafos, los economistas, tenemos la concepción de que algunas teorías son ciertas por sí. Ya la dijo Heidegger, pues tiene que ser verdad.
La dijo Gadamer y gran parte de la intelectualidad de las vacas sagradas del mayo francés, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, el mismo Michel Foucault, Baudrillard y toda esta plétora de pensadores, de sodomitas que tristemente han lesionado la experiencia cultural de Occidente. Y algunos dicen que, bueno, debe ser verdad, ¿no? Y a esa generación de sodomitas se le ocurrió decir, por ejemplo, que reprender con azotes a un niño lo traumatiza. Que si a un muchachito usted le pega, usted lo va a traumatizar y tiene a un resentido en potencia o a un niño con deformaciones de carácter. Yo no puedo negar de que el maltrato infantil es el antecedente de muchas disfunciones del carácter del adulto en el mañana. Porque la Escritura dice de que no debemos exasperar a nuestros niños, a nuestros hijos. Y creo que ahí está el equilibrio. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, significa que yo no voy a obedecer en todo a mi padre, sino es en el Señor. Si mi padre me invita a ser un narcotraficante, yo no lo debo obedecer porque no es en el Señor. Como una mujer está sujeta a un marido, en el Señor. Y esto no le va a gustar al agresor sistemático, pero si usted está demandando de su mujer y de sus hijos algo distinto a lo que Dios estableció, usted liberó a su familia de la responsabilidad de la sujeción. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A su nombre sea la gloria. Este es el principio de la libertad cristiana. Pues si su marido le invita a usted a delinquir, la actitud de una mujer creyente, en este caso, es llamar a reflexión a su marido y decirle: el Señor no nos acompaña en esto. Si tú no vas con el Señor, yo tampoco voy contigo. Ojalá, esas son las mujeres de virtud que los hogares necesitan. Así como, de igual manera, con los padres. Pero se nos ha dicho, esta generación de sodomitas, no, la Biblia está equivocada. Ese conservadurismo judeocristiano es el que da razón, decía Freud en su libro El malestar de la cultura, esa opresión del superyo, de las realidades culturales lesivamente que reprimen el yo, las pulsiones emocionales, esa carga punitiva que nos pone las presiones sociales de la iglesia son las que nos tienen desajustados. Vamos a liberarnos de la espiritualidad judeo-cristiana para encontrar libertad y oxigenar las dimensiones de nuestra alma. Esa es la propuesta de redención del mayo francés y de gran parte de la intelectualidad occidental. Y le dijeron a usted que a usted no debe reprender al niño. Y los psicólogos cristianos, los sociólogos cristianos, los filósofos cristianos, los predicadores que se formaron en seminarios, dijeron, bueno, ¿cómo sabemos si estamos en lo correcto? Después de todo nos están pagando un seminario en dólares. Si esta gente dice eso, yo lo tengo que repetir en el púlpito. Estoy en la vanguardia académica. Vamos a dejar atrás esos obsoletos conceptos que llevan 20 siglos predicándose para montarnos en la vanguardia de la cultura contemporánea y así poder tener pues una iglesia del siglo XXI. Ahí está, por el esnobismo, por el envanecimiento académico, por gran parte de nuestra desorientada condición espiritual. El hombre escuchó más al hombre y escuchó a sus mentores y se olvidó del Dios que le llamó. Pues aquí nos encontramos ante un Dios que habló y que habló con todas las letras. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Estamos probando la realidad de un mundo que está en abierta rebelión con el precepto divino, que le está diciendo a Dios: tu manera de hablar no es la adecuada. Tenemos mejores ideas que ofrecerle al mundo. Y estas ideas hoy tienen el tinte y el carácter de lo que hoy llamamos progresismo filosófico. Esa visión del progresismo nos tiene bien lesionadas la vida. Y usted verá entonces que es interesante ver que Dios quiere hablarle a un hombre que está encumbrado
que está en su afán de libertad. Yo estoy en un chat de amigos, a lo mejor algunos de ellos escucharán estas prédicas y lo voy a dejar como una anécdota. Estoy en un chat de mis queridos amigos que graduaron conmigo en la Escuela de Filosofía. Lo cierto es que manteníamos un debate con algunos ateos. Yo no sé por qué tienen la idea los ateos de que están en una vanguardia intelectual, porque están pensando que el ateísmo es una forma de manifestar esplendor intelectual. Para tú ser intelectual tienes que ser ateo. Pues yo creo que a los ateos les ha ido muy mal, y sobre todo en las investigaciones sociales, en las investigaciones de la ciencia contemporánea. El diseño inteligente es más que evidente cuando usted estudia la conducta del universo en su dimensión incluso molecular. Es impresionante. Dicen, esto no es posible que sea obra de la casualidad. Hay una racionalidad subyacente en todo esto, y esa racionalidad tiene que tener un origen divino. Esto lo están concluyendo no cristianos, esto lo está concluyendo la ciencia contemporánea. Hoy el ateísmo se ha tenido que deslastrar de la ciencia, porque usted ve que el movimiento de la ideología de género, que es absolutamente ateo, es un movimiento anticientífico. Tiene que negar la evidencia objetiva y científica de la identidad de género para construir toda esta basura política que está intoxicando al mundo. Bueno, no les va muy bien. Pero le había dicho yo a estos amigos, tuvimos un litigio largo por varios días sobre el tema del ateísmo y del cristianismo. Ya cuando los argumentos racionales se acabaron, si es que hay argumento racional contra Dios, cuando ya no habían argumentos, empezaron a disparar contra mi persona y no contra mis ideas. Y yo ahí dije, bueno, ya el argumento es ad hominem. Cuando no puedes con el argumento, vas a tener que agredir al argumentador, ¿no? ¿Qué tiene que ver que yo sea feo, que yo sea lo que sea, con lo que estoy diciendo? Que yo no sirvo para nada, que es una porquería. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con la idea de que Dios existe? Ya usted puede ver que cuando no puede con un argumento, tiene que agredir al interlocutor. Cuando vimos eso, una de las amigas dijo, bueno, hay que liberarse ya de la carga opresiva de una espiritualidad aferrada a un libro, donde un poco de sodomitas y de viejos verdes pedófilos han utilizado ese libro para manipular en la historia. Y otro dice por allá, libertad. Queremos libertad. Se tenía que decir y se dijo. Hay que ser libre de este libro. Y saben que Dios no es como los padres que a veces queremos impedir que los muchachos se vayan. No te vayas, hijo. El Señor dice, no, chico, ¿dónde está la maleta? Yo te la ayudo a hacer. ¿Dónde? Vamos a hacer la maleta, no te preocupes. Y yo te doy la llave, no, y voy a cambiar la cerradura. Que te vaya bien. ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijo a los discípulos. ¿También se quieren ir? Es decir, Dios no tiene las dependencias neuróticas que nosotros desarrollamos. Dios, la gente no sabe con quién está tratando, ¿sabe? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y Él es la Omega. Mi querido hermano, Dios no necesita de nosotros, yo necesito de Él. Él no es un ser carencial. Él no tiene carencias que necesita suplir a través de mí. Él ya está pleno. Él no necesita nada y lo único que ha hecho es amarme por el puro afecto de su voluntad. No porque yo lo merezca, ni siquiera yo puedo tomar esto como un instrumento de extorsión. Ahora no voy para la iglesia, o ahora no hago esto, ahora me voy de la iglesia porque tú no haces lo que yo quiero. Pues usted no ha entendido con quién usted está tratando. Y vamos a ver cómo no entender quién es Dios nos mete en serios problemas. No entender el carácter, la naturaleza del Dios que te llama. Es interesante ver que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y saben que uno de los árboles, yo soy un amante de la botánica, a mí me encantan los árboles. Yo estudié biología antes de estudiar filosofía y teología. Esa fue mi primera carrera, o por lo menos hice 4 semestres de biología antes de decidirme por mi vocación académica auténtica. Yo había confundido el amor a la naturaleza con el amor al estudio de la naturaleza, y no era así.
yo no era biólogo, yo era un amante de la naturaleza. Tenía un placer estético por contemplar los ríos, por estar en el monte. El que conoce eso y le gusta el campo, quizás no tanto como para sembrarlo y cultivarlo, pero sí para vivirlo y disfrutarlo en camping, en experiencias de disfrute y de recreación. Yo lo confundí con el estudio a la naturaleza. Lo cierto es que los árboles han sido una de mis fascinaciones. Yo tengo 800 semillas de ceiba guardadas después de un genocidio que por un error se cometió en mi casa. Yo había tenido otras 800 semillas de cedro y limpiando la casa dijeron, ¿y este calembe qué será que Jorge guarda tanto calembe? Y lo tiraron para la basura. Pues mataron un bosque de 800 árboles, mis queridos hermanos, porque no, creían que eran semillas de lechosa. Entonces se parecen mucho a las de lechosa, las semillitas de la ceiba. La ceiba es un árbol formidable, es uno de los árboles más grandes que tenemos en la botánica tropical, por lo menos del Caribe y de parte de nuestra experiencia latinoamericana, ¿no? De nuestra geografía o más bien de nuestro biotopo, de nuestra realidad ecológica. Es un árbol que puede llegar hasta los 50, 60 metros de alto en algunas condiciones. Imagínense el esplendor de ese árbol. Lo cierto es que tenemos algunos de esos árboles y yo cuando voy en el camino, me encanta, cuando viajo, estoy viendo los árboles que están en el camino. Estoy viendo las ceibas, me encanta ver los apamates cuando están floreados, los araguaney, las distintas especies de árboles que hay. Y una de las especies más hermosas que tiene la botánica universal es el cedro del Líbano. El cedro del Líbano, de hecho, se menciona en la literatura bíblica como uno de los elementos que se emplearon, ¿verdad?, en la reconstrucción del templo de Jerusalén, luego en los tiempos de Salomón. Y usted verá que ese cedro es un árbol, búsquelo, googléelo y vea lo hermoso, el esplendor de ese árbol. Un árbol majestuoso. El Líbano tiene en su bandera un cedro. Y le decía yo a un amigo que si usted quiere comer chaguarma sabroso en Maracaibo, vaya para Don Chaguarman allá en Indiomara, en Maracaibo. Eso es los mejores chaguarmas del mundo. Yo no sé qué le echará a ese hombre esos chaguarmas. Lo cierto es que él tiene una foto, después que triunfó, porque todos los maracuchos tumban para comer allá chaguarma, de alguna manera triunfó y él muy fullero se echó una foto en un cedro del Líbano, allá cuando fue a su tierra, extendiendo los brazos y tiene una foto grandísima con un cedro del Líbano atrás, porque es un árbol monumental, es un árbol preciosísimo, emblemático de la cultura oriental. A mí se me ocurre que Dios pudo haber resplandecido en ese árbol. Tenía mejores condiciones, ¿verdad? Si Dios quiere manifestarse en algún lugar que sea equivalente o más o menos equivalente en términos de vigor, de esplendor, debería buscar el árbol más emblemático de la geografía, de la cartografía, ¿verdad? Y del paisaje del Medio Oriente en este caso. Pero el Señor le plació resplandecer en una zarza, en un arbusto espinoso, modesto, en un arbusto que no tiene ningún valor estético, en un arbusto que algunos podrían decir que es absolutamente despreciable porque no tiene el valor estético de un cedro del Líbano, de una ceiba, de un samán, de un araguaney. Es un calembe de zarza. Alguien diría, eso es monte, eso hay que picarlo. Piquen la zarza y dejen los árboles quietos. Vamos a acomodar mejor esto. Si queremos deforestar, vamos a comprometer las zarzas, pero no se metan con los árboles. Alguien podría decir. Bueno, es interesante ver dónde al Señor le complace resplandecer. El Señor pudo haber resplandecido en la vida de otros hombres y pudo haber resplandecido en la vida de personas con mayor esplendor, preparación, con mayor destreza, pero al Señor le encanta resplandecer en la austeridad, en la privación, en el dolor, en personas que se autoperciben como absolutamente incapaces, y es que el Señor se complace y le da gracia a los humildes. El Señor resplandece en zarzas humildes
y quiere resplandecer en personas también débiles, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor sigue resplandeciendo no en el esplendor académico y profesional de algunos hombres, sigue resplandeciendo en la austeridad, en la incapacidad, en la debilidad, quizás de muchos de nosotros. Y ese fue el caso de Moisés. Dijo, oye, está ardiendo una zarza y no se consume, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero ¿sabe lo que hace el fuego? El fuego purifica. Y el fuego destruye lo que es hojarasca y combustible, pero purifica los minerales más puros. El fuego destruye lo que no tiene valor, pero purifica lo que sí tiene valor. El fuego viene a ser un tipo, en este caso, de la santidad, también del juicio divino. Y es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Y yo me imagino que Moisés, después de 40 años vagando en el desierto en una profesión poco digna, para un egresado de una universidad del Cairo, para un egresado de la Universidad de Egipto, alguien podría ufanarse y decir, pero yo no me merezco esta vida que estoy viviendo. Después de todo, yo soy un egresado de la mejor universidad del mundo. Es el equivalente a haber egresado de Harvard, summa cum laude, de Cambridge, de Oxford, y estar desempleado en un país del tercer mundo socialista. Que le paguen $30 a un egresado con varios doctorados de Oxford, de Cambridge, y así se puede sentir un egresado de Egipto, diciendo, pero esta vida no tiene ningún sentido lo que yo estoy viviendo. Y alguien podría decir, ¿y por qué no? ¿No será ese precisamente el fuego que consume la soberbia de nuestra autosuficiencia? ¿No será que el Señor necesita resplandecer no en la autopercepción de un cedro del Líbano, sino en alguien que sabe y reconoce que no es nadie al margen del valor divino? Y sabe que la literatura de autoayuda nos ha hecho muchísimo daño, y por eso quiero empatar con esto. A usted puede gastar mucho dinero en algunos científicos sociales que, lejos de traer salud a usted, como ya lo hemos visto, no le pega al muchacho. Hoy tenemos una generación de muchachos que le pegan a los padres, que irrespetan las autoridades, que son delincuentes, que no tienen respeto por ningún tipo de forma de autoridad, porque de alguna manera usted le dijo que a los niños no se les pega. Pues la Biblia dice algo muy distinto a lo que la soberbia académica del Mayo francés sostiene. Hiérelos con vara y no morirán. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara y la corrección lo apartarán de él. Y si usted no lo corrige, Dios es más firme que usted, y Dios lo va a corregir de una manera que jamás usted pensaría que podría usar. Tristemente, lo que usted no le dio, Dios en su infinita misericordia sí lo va a corregir. Y peor que usted, porque conocí un querido hermano que me dijo, qué lástima que mi papá me dio todo lo que yo quería. ¿Sabes qué es duro? Despertarme en el sueño infantil, ya cuando soy padre de familia, de que yo no me merezco el mundo. Y tener que entender de que el mundo es hostil, no como mi papá quería en una mampara de una educación falsa, tratar de encubrir las realidades de este mundo, pensando de que yo era merecedor de todo lo que yo pidiera. Qué lástima que papá tuvo la debilidad de nunca decirme no. Qué lástima, porque se formó un entumecido. ¿Saben que el hijo del psicólogo que afirmaba que pegarle a los hijos era malo se suicidó? Se suicidó el hijo. Entonces, alguien podría decir, si lo dicen las ciencias, un momentito, las ciencias sociales no tienen los niveles de certidumbre que tiene Newton, ni que tuvo la mecánica clásica. Estas son especulaciones que, como luego diría Salomón en Eclesiastés, muchas de ellas son nocivo desvarío. Confía en ti. ¿Sabes por qué tú estás sufriendo? Hay psicólogos empeñados en decirle a usted que usted está así es porque usted no confía en usted.
Usted tiene que confiar en usted. Y usted va y pierde 50, 100 dólares ante un profesional que le dice que usted tiene que confiar en usted. Yo tengo hoy un desafío. El problema de usted es que usted confía mucho en usted. El problema no es que usted no confíe en usted, el problema es que usted sigue confiando mucho en usted. El problema suyo es la autosuficiencia. El problema suyo es que usted sigue pensando que es con ejército, es con fuerza, no es con su Santo Espíritu. Mis destrezas, mis habilidades, lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mamá, el dinero que me dejaron, el dinero viene a ser el sustituto de la omnipotencia divina. Yo lo que necesito es reales. Yo no necesito orar. Yo necesito es reales. Yo lo que necesito es poder adelantar agendas que el gobierno, el presidente, los sindicatos, la institución, la familia, la mujer, el vecino no me permite disfrutar. Y usted siempre va a delegar, no, la culpa siempre va a estar en otra persona. Yo tengo capacidades, tengo destrezas y yo tengo que creer en mí mismo. Crea en usted y usted va a vivir de la peor desilusión. Es muy doloroso cuando usted despierte de la fantasía de su autosuficiencia y usted se dé cuenta que no puede ni siquiera, ni las moléculas que usted respira, usted las administra. Que estamos en pie y hoy disfrutamos un nuevo día es porque a Dios en su soberana misericordia le ha placido conferirnos gracia. No confíe en usted. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fortaleza en su propio brazo. Pero el hombre que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que usted haga prosperará. Bienaventurado el hombre y la nación cuya confianza está puesta en Jehová. Pues aquí le está dando una cátedra semiótica, porque entre otras cosas creo que Dios está hablando de forma tipológica. Si yo puedo resplandecer en una zarza, ¿por qué no puedo resplandecer en ti también? ¿Te pareces insignificante ante ti mismo? Pareces que tú no tienes el esplendor del cedro del Líbano. Parece que tu estorno es estéril y tu oficio es precario y de poco valor. Después de todo, ya nos habían documentado que el oficio pastoral era abominable a la cultura egipcia. Ponerte a pastorear tú ovejas después de haber sido un egresado de la Universidad de Egipto. No te parece poco decoroso, te robaron tu futuro. El opresor de Egipto te robó el futuro. Pero ¿sabe qué es interesante, mis queridos hermanos? Hay una frase extraordinaria, maravillosa, que de alguna manera traduce de manera perfecta lo que usted debe tener. John Piper tiene un sermón titulado La soberanía de Dios es el fundamento de mi paz. El saber que Dios es soberano es el fundamento de mi paz. ¿Y cómo yo puedo adquirir paz en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, de las precariedades? ¿Sabe que yo necesito esa paz? Y lo que Dios necesita también demostrarme es que el fundamento de mi paz, yo no voy a encontrar la paz en elementos de este mundo. ¿Sabe que algunos de ustedes y muchos podríamos estar pensando, yo voy a estar tranquilo cuando sea rico? Cuando sea rico ya voy a tener paz. Como aquel cuento del tipo que, bueno, ¿y por qué tú? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo pesco, salgo a pescar. Debe ser un oficio muy difícil, su interlocutor le dice. Es bastante difícil. ¿Cuánto tiempo usted involucra en esto? Bueno, algunas 4 o 3 horas yo me involucro, me fajo, traigo el pez, comemos, vendo lo que me sobra y con el resto del tiempo, ¿usted qué hace? Bueno, yo con el resto del tiempo me ocupo de mi hijo, de mi mujer, juego con ellos, comparto en familia, tengo tiempos de recreación y de esparcimiento. Le digo, ¿qué pérdida de tiempo tiene usted? Usted podría involucrar ese tiempo
más bien en ocuparse en actividades mucho más lucrativas. Por ejemplo, en hacer una cooperativa de pescadores para tener una mayor producción. Y el tipo le dice, ¿para qué? Para que tenga un centro de acopio. ¿Y para qué quiero el centro de acopio? Para generar más ingresos. ¿Y para cómo voy a generar más ingresos? Bueno, que extendiendo una red de mercado mucho más eficiente. ¿Y para qué voy a extender una red de mercado mucho más eficiente? Para tener más dinero y solvencia económica. ¿Y para qué voy a tener mayor dinero y solvencia económica? Bueno, quizás para pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, con su muchacho. Bueno, ¿no es eso exactamente lo que él está haciendo? Entonces, nos consumimos como el hámster, y esto no es una invitación a la mediocridad. Es una invitación a entender la perspectiva bíblica de la mayordomía de nuestras vidas. Tu paz no va a llegar cuando tú seas rico. Tú necesitas tener paz en la pobreza. Tu paz no debería llegar en la ausencia de un conflicto. Voy a tener paz cuando me la lleve bien con mi familia, cuando me la lleve bien con mis amigos, cuando me la lleve bien con mis detractores. Voy a tener paz. El Señor dice, ese no es el camino. Tú puedes y debes tener paz como un exudado de tu carácter, no como producto. Tú no eres un reflejo de tus circunstancias. Tú eres un reflejo de mi comunión conmigo. No eres tú, como diría José Ortega y Gasset. Tú no eres el hijo de tus circunstancias. Tú eres el hijo del Dios de las circunstancias. Tú eres el hombre que puede reposar en la convicción nada angustiante de que tu Dios está operando todo para el bien de tu vida, aun lo que tú no estás entendiendo. Y Piper nos recordaba algo interesante. Es fascinante meditar, reposar. Este es uno de mis mayores deleites espirituales e intelectuales. Y vea que intelectual no es una mala palabra, Dios mío. Sabe que es muy lamentable que los evangélicos no creen que pensar es una actividad carnal. Y como diría Hannah Arendt, cuando la gente se niega a pensar, también deja de discernir. Y por eso ven al diablo en la Coca-Cola, ven al diablo en algunas propagandas, pero no ven al diablo en la murmuración, no ven al diablo en algunas conductas que reiteran en su vida privada, y no lo ven en los falsos profetas y maestros que hacen pactos mercantiles con ellos. Porque dejaron de pensar y de discernir hace tiempo. Pero uno de los mayores placeres estéticos, espirituales, es pensar, meditar en su ley, meditar en su palabra y ver cómo los propósitos de Dios se cumplen a pesar de que la gente se opone a ellos. Cómo oponiéndose a la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios. El Señor les dice para allá y ellos agarran para acá e igualito lo cumplen. Pilatos con soberbia diría, tú no me contestas a mí, tú no sabes que tengo poder para matarte. Pilatos diría, ¿qué privilegio tienes tú de que el hombre, el gobernador de esta provincia te esté entrevistando y tú no me respondes? Si él supiera con quién está hablando. Así es la soberbia. A mí no me respondes, no sabes que tengo autoridad y potestad de matarte. ¿Tenía autoridad y potestad de matar a Jesús? Claro que sí, de hecho lo mató. Pero Jesús lo puso en perspectiva. Y este es el fundamento de la paz en medio de la tormenta. Miren lo que le dijo Jesús. Yo sé que tú me puedes matar, pero ninguna autoridad tú tuvieras sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Tú eres gobernador de esta provincia porque el Padre al que yo estoy sirviendo es el que muda los tiempos y cambia las edades. Es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que mueve todas las cosas con el poder de su presencia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, no tú. Tú eres una pieza que oponiéndote a la voluntad divina, le estás dando cumplimiento a lo que Dios ha predestinado en su anticipado conocimiento para mi vida, que es yo morir en la cruz para salvación de multitudes. Así que tú luchando contra Dios, como dijo el salmista, aún la ira del hombre te alabará. A su nombre sea la gloria. Él está moviendo las piezas del ajedrez y como resistiendo a Dios
cumplen lo que Dios espera. Es espectacular, es formidable pensar que ni todo el esfuerzo de la humanidad puede detener lo que Él en la eternidad de su amor ha programado, ha diseñado para nuestras vidas. ¿No le parece a ustedes el fundamento de nuestra paz? De una paz, de una certeza, es que no importa, hasta quitándome el trabajo, quitándome el dinero. Los hermanos de José, cuando lo vendieron, se estaban oponiendo a la voluntad preceptiva de Dios. Pero después de todo, vendiendo a José, lo estaban poniendo en el lugar donde Dios lo necesitaba poner, en Egipto. Así que ellos, oponiéndose a Dios, cumplían la voluntad de Dios. Es impresionante el poder de Dios. Es impresionante, es ver, como dice el proverbista en el capítulo 16, verso 2 en adelante de Proverbios: todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Hasta ese impío es una pieza dentro de la arquitectura divina. Y usted puede tener el hijo muerto y decir como la tsunamita: ¿cómo estás tú? Estoy bien. Estoy bien. Porque aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos siguen esperando en Él? ¿Cuántos siguen esperando y reposando en Él? Medite en ese Dios que conduce los hilos de la historia. No entender eso te llena de ansiedad. Saben que hay una nueva ciencia que me llamó muchísimo la atención. Va a ser objeto de mi reflexión en las próximas semanas, porque me parece que es un neologismo para algo bastante viejo: la neuroteología. Y por neuroteología ahora hay neurogastronomía, hay neuros para todo. Y están hablando de cómo el cerebro se ve modificado por una lectura sistemática de la Biblia. Lo que la investigación científica ha demostrado es que la plasticidad del cerebro, el cerebro cambia de forma cuando usted medita en la ley de Jehová. Y esto lo está diciendo Dios desde los orígenes mismos de la literatura sagrada. ¿No lo reitera acaso el salmista cuando dice que es bienaventurado el varón, verdad? Que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Ya lo había dicho la Escritura. ¿No había dicho el salmista en el Salmo 119 de que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Después de todo, si mi vida, como el agregado de lecciones, es un conjunto de lecciones oportunas, las elecciones que derivan de Dios son las elecciones que traerán satisfacción a mi alma. Pues en la neuroteología lo que se pretende demostrar es que existe un cambio de conducta cuando el hombre transforma su forma de pensar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. No hay nada en las ciencias sociales que tengan valor que ya antes no lo haya dicho la Biblia. Nada. ¿Sabe cuál es el fundamento de la ansiedad y de la depresión? Yo insisto en que este libro tiene que ser leído por todos los que batallan con este drama. Y yo creo que la crisis de la pospandemia nos ha puesto a todos en ese contexto, en un contexto de profundo dolor, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre. Miren, la pandemia auténtica en el mundo de hoy es la depresión y la ansiedad. Es impresionante las personas que no pueden integrar el sueño, que no pueden tener una vida funcional, normal, porque la ansiedad termina somatizándose a través ya de un malestar físico, literalmente, hermano. No es retórica, la gente se enferma de estrés, la gente se enferma de pensar lo peor. La gente, porque la ansiedad es una fe equivocada, es fe en que lo malo va a suceder, es fe en la fe, es la fe
fíjense que el movimiento de la fe y de la prosperidad no es fe en Dios, es fe en la fe. Es fe que mi certeza es la que va a cambiar las circunstancias. No fe en Dios que puede cambiar las circunstancias. Es fe en la fe. Es muy diferente. La gente tiene esta noción de fe, hay que trabajarla bien, porque fe es certeza de Dios, no de mí. Después de todo, el crédito se lo llevaría usted. Si es su certeza la que da garantía del mañana, no es certeza en Dios, sino certeza en su control espiritual, en su enfoque espiritual, o como Paul Young y Shaw lo diría en la cuarta dimensión, en la forma que usted tiene de parirse, de preñarse de ideas que se van a concretar porque usted las visualizó. Pues la fe en la fe, cuando usted es confrontado con realidades y cuando sus programas no se cumplen, cuando sus expectativas no se cumplen, cuando usted se encuentra cara a cara con una realidad que desafía la soberbia espiritual, la autosuficiencia personal, usted entra en crisis. ¿Qué hice mal? Si yo después de todo he vivido una vida espiritual, he cumplido todas las normas, he hecho todo lo que se espera de mí. Y el legalismo, como sustituto infernal de la santidad, también genera angustia. Porque una persona que fundamente su esperanza en su habilidad moral se va a encontrar tarde o temprano con su propia miseria, refutando su proyecto espiritual de vida. No soy tan bueno como yo quiero ser. Te puedes cansar de hacer lo correcto. Te puedes agotar en tu búsqueda pensando que es la autosuficiencia espiritual, tu capacidad de anticipar el mañana, de declarar realidades. La fe terapéutica no es la fe en la fe. La fe terapéutica es la fe en Dios, en su carácter, en su naturaleza, en su poder, en que usted contemple la hermosura de su santidad, de que usted enfatice. Gran parte de los estados depresivos tienen que ver con lo que los teóricos medievales llamaban, estaban incurvatus in se, volcados sobre sí mismos. Estoy pensando, viendo mi miseria, enmelcochándome en mi miseria, en mi realidad biográfica, miserable, personal, en después de todo el mundo tiene razón en que yo no valgo, y regodeándote en ese dolor. ¿No te has dado cuenta que exactamente eso es lo que somos, hermano? La única manera de tú salir de tu miseria es mirando a la cruz. No es mirándote a ti, enfatizando en ti, en cómo yo puedo salir por mí mismo creyendo en mí. No vas a salir de ningún lugar mirándote a ti mismo. Tú necesitas mirar a la cruz, necesitas mirar a la serpiente de bronce. Si te picó la serpiente, si estás muriendo, mira a la cruz. Mira al autor suficiente de tu salvación. Mira a aquel que te puede dar la plenitud absoluta de tu búsqueda. En él está escondido el tesoro de tu plenitud, de tu gozo, de tu paz. Ese es el Dios que dice que vino a darte vida y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria. Mis queridos hermanos, si seguimos mirando para adentro nos vamos a asustar. Pablo miró hacia adentro en el capítulo 7 del libro de Romanos y terminó concluyendo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si yo estoy buscando el fundamento de mi libertad espiritual en la virtud, en la autosuficiencia, en prerrogativas personales, hermano, te vas a agotar. Necesitamos cultivar una vida de dependencia absoluta en Dios. ¿Y qué significa eso? Vamos a ponerlo en vocabulario más sencillo. Mis queridos hermanos, si Dios no está respaldando, si tu actitud, porque cuenta mucho la actitud con la que tú te acercas a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. El que se acerca tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues necesitamos acercarnos con la certeza, Señor,
ni con dinero yo puedo hacer lo que quiero si tú no me acompañas. Ni con las fuerzas en mis manos yo puedo lograr lo que he esperado, porque después de todo, el sentido de la vida no está en mí. El sentido, yo no soy el protagonista de mi vida. De lo que se trata es que yo tengo que morir a mí mismo para vivir tu vida, perderme en ti y así encontrarme. Yo necesito llegar a la conclusión paulina: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Hemos llegado ya a ese punto? ¿O somos soberbios cedros que piensan que Dios va a resplandecer en el esplendor de nuestra autosuficiencia? ¿O eres una modesta zarza que quizás podrá decir: soy un miserable pecador, no tengo fuerzas, no tengo recursos? Pero escuché una vez a alguien que dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera. Escuché una vez a alguien que leyendo este libro me recordó diciendo que él es cercano a los contritos y quebrantados de espíritu. Pero me acerqué y escuché una vez a alguien decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Este es un Dios que resplandece en la humildad. Un Dios que resplandece en vidas deshechas. Es un Dios que de reposa, que resplandece no en el vigor de mi autosuficiencia, sino en el reconocimiento de mi precariedad y de mi debilidad. Bástate mi gracia, mi poder se sigue perfeccionando en tu debilidad. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es esperar en Él. Cualquier otra forma de dependencia es neurotizante. Si usted depende de su marido, si usted depende de su trabajo, si usted depende de su esposa, si usted depende de sus fuerzas, si usted depende de una persona, de un recurso, de una circunstancia, usted no puede experimentar gozo y paz. Tienes razón en estar angustiado. Tienes mucha razón. Tu espíritu te está clamando a gritos. Tu alma está inquieta porque necesita contemplar a Jehová. Necesitas reposar en Él. Él va a arder en una vida miserable siempre y cuando tengamos la disposición en humildad de reconocer nuestra necesidad de Él. Y miren qué resplandeció allí. Ven por tanto, verso 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si usted se pone a ver en perspectiva, eso es como si dijera: mira, anda y te vas para los Estados Unidos y te paras en la Casa Blanca, ¿verdad? Y les dice: bueno, hasta aquí llegamos nosotros, vamos a quitarle todo las prerrogativas que el Estado tiene sobre la iglesia, y la iglesia va a empezar a legislar de nuevo y va a empezar a invocar un Dios distinto al que el presidente de esta nación nos quiere imponer, y necesitamos pues que usted nos dé el permiso para adelantar un proyecto de reforma integral del Estado y que nos permita adorar a Dios con libertad de culto en nuestras iglesias y no se criminalice nuestra visión de la fe. Y usted se para frente a la Casa Blanca. Imagínese usted, eso parece un chiste. Parece un chiste. O sea, le vas a hablar a la principal potencia del mundo y le vas a decir tú lo que ellos tienen que hacer. Y Moisés diría: y no solamente eso, a mí me están buscando allá porque yo maté un tipo allá. Yo soy un prófugo de la justicia egipcia. Y a ti se te ocurre buscar a un tipo que está huyendo de la ley de Egipto porque por mis propias manos quise redimir a mi pueblo. Usted se da cuenta que con sus propias fuerzas usted comete torpezas.
Abraham dijo, chico, yo como que creo que a Dios hay que interpretarlo más alegóricamente. Yo creo que cuando él me dijo que yo iba a tener un muchacho de Sara, debe ser que era alegóricamente. Debe ser que me debo acostar con la esclava de ella, con Agar, ¿no? Debe ser que mi hermenéutica está deficiente y como quien quiere y no quiere, pero siempre quiere, viene y se acostó con la esclava y tuvo un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy es un aguijón para la experiencia de desencuentro de Israel. Hasta el día de hoy tienen una guerra casada fratricida, los ismaelitas y los hijos de Isaac. Uno puede tomar iniciativas personales. Yo voy a ayudar a Dios. A mí se me ocurre que Dios, a lo mejor esta idea mía es mejor que la que Dios propone. Y Dios le dijo, yo nunca te dije que te acostaras con Agar. Yo te dije que el hijo que ibas a tener iba a ser de tu... Pero si esa mujer es estéril, eso no es problema tuyo. Ya es vieja, tampoco es problema tuyo. Es menopáusica. Chico, ¿con quién vos crees que vos estás hablando? Cuando usted no conoce a Dios, se mete en problemas. No conocer a Dios es un factor irritante de nuestra salud emocional y psicológica. Nos enfermamos por no entender a Dios. Y Moisés tenía razón. Desde una perspectiva terrenal, esto es un absoluto disparate. ¿Cómo a ti se te ocurre que yo voy a cambiar un orden de realidades que van a comprometer mi vida? Póngase usted en ese lugar. ¿Puede usted cambiar un gobierno? Váyase usted para Miraflores o váyase para la Casa Rosada o váyase para La Moneda en Chile y vaya a ver si usted puede subvertir un orden político y social. Usted solo paradito con un bastón en la mano. Pero con esto el Señor nos está dictando una cátedra maravillosa y nos sigue dando una respuesta en medio de nuestras crisis. ¿Sabe que hay varios paralelismos de esta experiencia? Y uno de los paralelos más interesantes de esta experiencia la tenemos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. A Juan también Dios le da una comisión y cuando se encuentra comisionado se da cuenta de que no tiene nada de lo que Dios había prometido está presente. Es lo mismo que nos pasa a los pastores cuando Dios nos llama y afrontamos dificultades económicas. ¿Verdad? Alguien podría decir, pero ¿por qué Dios me llama y me mete en este aprieto? O alguien podría decir, pero no, y que íbamos para la tierra prometida, ¿por qué estamos en un desierto? ¿Por qué no? Yo había dicho que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Es un amén escuálido. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos saben que Dios lo llevará por lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo? ¿A cuántos les gustan los delicados pastos? Las aguas de reposo. Pero sabe que al pastor se le ocurre llevarnos por el valle donde la muerte nos hace sombra también. Y ahí es donde el gas pela. Y ahí es donde se sabe si realmente nuestra mirada está puesta en el Señor o está puesta en el valle o peor aún en la sombra que tenemos al lado. ¿Qué estamos mirando? Pues Dios aquí nos está dando una cátedra de qué debemos mirar cuando Él nos comisiona. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Muy bien, me parece bien, esta es una experiencia muy personal mía. Pero ¿cómo yo puedo hacer de esta experiencia personal una realidad transformadora de naciones? ¿Cómo yo puedo hacer de esta experiencia personal una realidad que transforme no solamente una biografía, una realidad privada? Estás invitándome a cambiar un orden de realidades, de subvertir un orden político. Dios dijo a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí viene el Señor a decirnos lo que debemos pensar cuando Él nos llama. Qué interesante forma en la que Dios transforma nuestras vidas.
Mis queridos hermanos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logren comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es angustiante lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros hoy estamos debatiendo qué hacer frente a circunstancias de austeridad, de dificultad. ¿Será que el Señor quiere cambios de paisaje? ¿Será que el Señor necesita que yo tome rumbos distintos a los que Él me ha sugerido? ¿Será que yo lo entendí mal? ¿Será que Él tiene cosas distintas que yo no he podido discernir? Cuando vemos, si usted ve lo que terrenalmente evidencia en nuestros ojos, estamos ante un mundo terrible y lúgubre, mi hermano. Yo les voy a confesar que en el 2019, 18 y 17, yo me sentía rico con $100. Chacho, $100 le daba a todo el mundo y todavía quedaba. Vamos, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué hace falta allá? ¿Cuántos aires se dañaron? No hay problema. Uno podía decir, no hay ningún problema. Con $100 resolvíamos muchas cosas. Hoy lo que usted hacía, esta es una información que los economistas nos están brindando, ya se los había dicho al inicio del culto, lo que usted podía hacer con $100 en el 2019, hoy necesita $800 para poder cumplir las mismas realidades. Es decir, tenemos una depreciación de la moneda que sirve de referencia en este momento a nuestro canje mercantil, a nuestra realidad financiera, que es el dólar. Pero si usted entonces le agrega a la perspectiva un poquito más de información sobre la realidad del orden geopolítico, usted ve que ahorita hay esfuerzos en el Asia por promover una moneda que termine convirtiéndose en el patrón hegemónico del sistema financiero internacional. Vamos a buscar una suerte de unidad geopolítica entre los pueblos asiáticos, Rusia, China, ¿verdad? Y ya también hasta el Brasil está involucrado en esto, diciendo, bueno, vamos a competir con el dólar, y estamos ya a un pequeño paso de que eso se concrete y que la moneda que sirve de referencia a toda la interacción financiera global sufra una transición geopolítica y todas las inversiones en dólares encuentren una depreciación y el fenómeno recesivo sea un fenómeno ya no endógeno de nuestra realidad nacional, sino de nuestra realidad hemisférica. La OTAN, para rehabilitarse económicamente, necesita entonces intervenir militarmente en Ucrania, porque ahora Occidente tiene que dar una respuesta militar frente a los embates y los desafíos que Asia les impone. Y todo esto mientras nosotros estamos haciendo colas buscando arepas o haciendo colas para la gasolina, ¿no? Y usted no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Ahora, si yo sigo mirando esas realidades, yo me hundo. Y yo podría ver desde lejos, porque mire qué interesante aquel episodio de los discípulos en el mar de Galilea, diciendo cuando vieron de lejos a Jesús, dijeron, es un fantasma. Y es que cuando usted no conoce a Dios, se asusta, mi querido hermano. Cuando usted no logra discernirlo, cuando usted no tiene una perspectiva clara de quién es Él, usted se asusta. Hay comentaristas que dicen de que el tabernáculo, las pieles de tejón que tenía el tabernáculo, si usted se asomaba por él y quería entrepitear en medio del tabernáculo y veía desde el atrio, desde las cortinas del atrio, quería asomarse para allá, el techo era feo. Y él diría, bueno, pero no es muy bonito el tabernáculo. No, lo que pasa es que la hermosura de Jehová se contempla en la intimidad del lugar secreto, del lugar santísimo. Allí es donde está la hermosura de Jehová. A lo lejos usted quizás se asusta. Si eres tú, permite que yo vaya y camine contigo. Y salió Pedro a caminar, y mientras miró a Jesús, pudo caminar sobre la circunstancia, pero viendo el fuerte oleaje y el fuerte viento, se hundió y después clamó desesperado, Señor, mira que perezco. Este evento nos deja un testimonio de lo que exactamente sucede cuando nuestras perspectivas están enfocadas en realidades distintas a las promesas divinas.
tenemos que ser disciplinados en nuestra manera de pensar, no por casualidad o por retórica apostólica. Pablo decía de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que no pueden estar en tu corazón. Hay realidades lesivas, ideas, temores. ¿Sabe usted lo que se ha hecho por temores en la historia? ¿Sabe usted los desatinos que ha sufrido el hombre por tener miedo? Pues el mandamiento que el Señor de forma más recurrente nos deja plasmada en la literatura sagrada es: no temas. No temas porque yo estoy contigo. De modo que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Pues Moisés tiene una muy buena pregunta. ¿Qué les digo yo que vi? ¿Qué les digo yo a ellos que miren? ¿Hacia dónde miramos? Porque tengo una moneda que tiene 8 veces menos el valor que hace 3 años. Tengo una realidad económica 8 veces peor que hace 3 años. Tengo desafíos, tengo imposiciones, tengo realidades, tengo cargas que parecieran desmentir tu presencia, tu llamado. Yo te llamé pastor. Me dijiste que nada me faltará. ¿Qué hago yo en el valle donde la muerte me hace sombra? Pues, ¿qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? ¿A dónde miran? Y el Señor, viendo nuestra angustia, nuestro afán, nuestra autosuficiencia. Si yo te dijera que fueras con tus fuerzas, yo podría entender que estás angustiado. Si yo te dijera, anda con tu dinero, anda con tus recursos, anda con tu sabiduría, tienes razón en estar angustiado. Pero amárrate los pantalones y mira quién te llamó. Cíñete como varón los lomos. Yo ahora preguntaré y tú responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? Cuando le daba el crino ondulante al caballo que no se detiene junto a la espada. ¿Dónde estabas tú? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser un hombre muy antiguo. ¿Dónde estabas tú cuando yo le daba los meses de preñez a la cabra? Cuando yo extendía las gotas de rocío. ¿Dónde dabas tú cuando yo le daba el final del término al mar para que no pasare con su ímpetu? ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande del consejo? Tú le dirás al pueblo: yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el que tiene en sí mismo la causa suficiente de su existencia. Y miren esta definición que es fundamental para usted entender el Dios al que usted adora. Porque para nosotros a veces Dios es un ser muy errático, ¿no? Si usted no tiene un concepto bíblico de Dios, usted es un idólatra. Así no tengo una imagen pegada en la pared. Pero la concepción de un Dios triunfó cuando las cosas salieron bien. Señor, toma el control cuando las cosas están mal. ¿Quién te dijo a ti que Dios perdió el control y soltó el volante? No, pastor, es que usted no ha leído en la Biblia que Él vino a matar, hurtar y destruir, Satanás. Claro que sí, pero Él no puede dar un paso adelante si Dios no le da permiso. ¿O es que tú crees que Satanás se gobierna él mismo? ¿Tú crees que Satanás no está sujeto a Dios? Que Satanás no puede de alguna manera estar restringido por una soberanía unilateral y totalitaria. ¿O es que tú crees que Satanás está campeando por sus respetos por ahí, cual guapetón de barrio, viendo? Y claro que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero esa es una prerrogativa que solamente él tiene si Dios le da la licencia. Si usted cree que Satanás es soberano, usted es un idólatra y no ha conocido al Dios de la Biblia.
el Dios que se reveló a Moisés le dijo esto: yo soy el que soy. Cuando usted pone esto en vocabulario de lógica simbólica elemental, miren esta tautología que resulta absolutamente desafiante al pensamiento filosófico. El sujeto y el predicado es lo mismo. Si yo quiero definir algo, tengo que buscar un género y una diferencia específica, dice la lógica aristotélica, para poder definir algo. Por ejemplo, ¿qué es? La casa es blanca. La casa, la categoría blanca, busca una categoría que es blanca y dentro de ella está esta partícula que tiene la cualidad de ser casa y de ser blanca. Dos dominios, dos universos se fusionan y me da la noción de la casa blanca, dos conjuntos. Pero entonces Dios, ¿quién puede definir a Dios? ¿Cómo defino al Dios de la Biblia? Y aquí Dios está diciendo, yo te voy a enseñar cómo yo me defino. La única categoría que puede dar razón de mí soy yo mismo. El único predicado que puede dar razón de mi sujeto soy yo. Yo soy el único ser del universo que no tiene vínculos de dependencia ni límites en su naturaleza. Yo soy el único ser que no tiene ningún tipo de restricción, porque yo soy el Dios soberano de la historia y en mí mismo es inherente la razón misma de mi ser. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios soberano y necesitas conocerme para que tu corazón repose y tengas paz. Para que puedas entender que en mí harás promesas, primero vas a tener que entender qué significa que yo soy el alfa y yo soy el omega. ¿Qué significa que yo soy el que era, el que es y el que ha de venir? ¿Qué significa que yo soy el pantocrátor de la historia? El Dios todopoderoso. El Dios que no tiene límites, restricciones en su naturaleza y en su poder. ¿Quién será aquel que diga? ¿Quién será el que con presunción diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga y afirmaría, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? No son estimadas como nada las naciones ante mí. No son como una menuda gota dentro del cubo las naciones a las que tú temes. Como polvo que no es en la balanza, así estima Dios a todas las naciones. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que cambia los tiempos y muda las edades. Él es el gran yo soy. A su nombre sea la gloria. Contémplalo, míralo, bautízate en su presencia, llénate de Él. Si no lo conoces, tu corazón se angustia. Y aun si lo conoces, si miras la tempestad y no a Él, te vas a hundir. Necesitamos confiar en el Señor. Y yo agregaría algo más. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos saber quién es Él. ¿Qué les diré yo de ti? ¿Qué les diré yo de tu naturaleza? Tú ves inflación. Y sabe que qué buena lección, qué bueno es que no hay nada en el desierto. Qué bueno que no hay agua, qué bueno que no hay comida en el desierto, qué bueno que allí no hay nada que buscar. Porque cuando yo reciba lo que solamente por un acto de misericordia y de gracia yo viviré, toda la gloria y la excelencia no quebrarán la menor duda que será para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy vemos escasez, pero el Señor dice, necesitas caminar como viendo al invisible. ¿Yo acaso no te enseñé que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Muévete, trabaja, pero reposa en mí.
Mi Dios suplirá todo lo que falta en tu vida conforme a sus riquezas en gloria. No hay fuerzas en ti, diga el débil, fuerte soy. No tengo y no soy capaz, pastor. Yo soy un pobre pastor de unas ovejas en un desierto de Madián. Pues el Señor hoy te invita a que lo mires a Él y digas: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No lo puedo en mí, pero sí lo puedo en Él, porque Él es quien me fortalece. Él es quien me viste con su misericordia. Él es quien me mira con su gracia. Él es el que me bautiza con su Santo Espíritu. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Ese es el Dios que prepara mis manos para la batalla. Ese es el Dios que en medio de la precariedad seguirá diciéndote a ti, en la escasez venezolana, en la precariedad venezolana, en la ausencia de rumbos, de sentidos, tenemos que seguir mirando a la cruz. ¿Quién les diré yo que te está guiando? ¿Cuántos tienen a Jehová como su pastor? Pues nada te faltará. Aplauda fuerte la grandeza del Dios que le llama. Mantenga firme su vocación y su llamado. Fiel es el que prometió, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Pues hoy tú tendrás que decidir a quién mirar, a quién presentar. ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Si el fundamento de tu esperanza eres tú, tienes razón, al igual que Moisés, en decir: no tengo fuerzas para esta tarea. Pero si tú miras el poder del Dios que te convocó, pues Él abrirá mares y abrirá sendas donde tú piensas que no la hay. Vamos a dejar que Dios sea Dios. ¿Cuántos esperan en Él? Póngase de pie y celebre la grandeza del Dios que le llama y que le convoca. El Dios que le capacita. El Dios que le brinda fortaleza en su peregrinar. Hoy necesitamos refugiarnos en Él más que nunca. Sabe que el propósito del desierto, y esto es una palabra interesante, es maravilloso lo que el profeta Oseas nos recordaba diciendo: y yo te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Dios se empeña siempre que va a hacer algo formidable en meternos en un desierto para tener intimidad con Él. Si usted está pasando un desierto, espere transformaciones interesantes y formidables en su vida. Dios lo está preparando. Nunca he conocido un llamado que no tenga como antecedente un desierto. Entre otras cosas, y esto es una palabra extraordinaria, formidable, parece que de alguna manera parece un juego de palabras interesante, pero la palabra desierto en hebreo es midbar. Esa es la expresión midbar en hebreo. Y cuando Dios habla, la palabra hablar es equivalente a esa palabra. Lo que Dios nos está diciendo es algo formidable, ¿sabe? La misma matriz filológica de desierto es la misma matriz filológica para hablar. El midbar puede en su contracción hebrea traducirse también como hablar. Y es interesante cómo Dios puede hablarnos en el desierto. Si hay algo que Dios está haciendo en la austeridad que usted vive, en la precariedad que usted protagoniza, en la modestia condición de una zarza, Él quiere resplandecer, es porque Él quiere hablar en nuestra necesidad y demostrar que el fundamento de nuestra paz, después de todo, no eran nuestras apetencias y nuestros objetivos terrenales. El Señor hoy quiere demostrar que el fundamento de tu paz no es el dinero, sino Él. El fundamento de tu gozo no es el bienestar familiar, sino Él.
el fundamento de tu gozo, de tu paz, de tu templanza, de tu amor, de tu benignidad, no es lo benigna de tu circunstancia, es lo benigna de tu relación con Él. ¿Puedes tú tener gozo en medio de la tormenta? ¿Puedes tener paz y reposo en medio de circunstancias de austeridad? Pues eso es lo que Dios propone. Sí, yo quiero hablarte en el desierto. Yo quiero mostrarte que yo soy suficiente para ti. Yo quiero demostrar que mi naturaleza, mi poder. Hay un hueco en tu corazón que tiene el tamaño de Dios. Y tú le has querido tirar ese hueco cualquier cuestión. Yo voy a ser feliz cuando tenga el iPhone 12. Y usted le tira ese hueco un iPhone 12. Y cuando cae el iPhone, cae en un hueco que no tiene fin. Ay, ya tuve el iPhone 12 y no me siento mejor. No, yo me voy a hacer feliz cuando sea doctor con postdoctorados. Y usted tira ese calembe diploma para el hueco y no le ve fin. Tampoco me llenó. Eso es como querer el niño que estaba Agustín meditando en estas realidades y hizo un huequito al lado de la orilla de la playa y iba con una tacita, agarraba una tacita de agua y le echaba en el huequito. Agarraba una tacita de agua y le echaba en el huequito. Y le dice Agustín, ¿y tú qué quieres hacer? No, yo quiero pasar el mar para este hueco. Y él le dijo, eso no es posible. Así también nosotros somos de insensatos cuando queremos pasar la grandeza de Dios para este estrecho entendimiento. Y también es tan insensato como querer llenar el vacío que nos deja su presencia, llenándolos con los calembes de este mundo. Cuando tenga el carro, cuando tenga la prosperidad, cuando la gente diga que yo soy alguien, y usted le tira ese hueco y no va a encontrar fin. Juan Luis Guerra llegó a esa conclusión cuando se ganó el Grammy. Digo, cuando yo gane el Grammy, me voy a llenar y voy a tener plenitud. Pues ganó el Grammy y entró en un periodo depresivo que fue el antecedente de su encuentro con Dios. Dios te está hablando en el desierto. En el Beat Bar, Dios está hablando a tu vida. Ese es el Dios que quiere que tú le conozcas como el gran yo soy. Necesitas conocer a Dios. Y si tú hoy quieres conocerle y estas palabras han hablado hoy a tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos y allí donde tú te encuentras repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien por primera vez hizo esta oración conmigo? Levante su mano en alto, por favor. Permítame distinguir su presencia. Si alguien, Dios bendiga a los caballeros, a la dama. Dios bendiga al caballero. Dios bendiga a la dama. ¿Alguien más? Levante su mano en alto, por favor, déjelo en alto. Yo les voy a pedir algo. ¿Qué les parece si yo oro por ustedes? Mientras la iglesia con un fuerte aplauso les invita a pasar acá al frente. Acompáñeles, ayúdeles. Vamos a orar por ellos. Permítame orar por ustedes, si les parece bien. Quiero tener el privilegio de poder orar, de poder encomendarles al Señor, de poder comisionar sus vidas al fiel cuidado de su presencia. Este es el Dios que llama, el Dios que invita, el Dios que también paga. Dios les bendiga mucho. Un placer, que Dios me les bendiga. Bienvenido, Dios me les bendiga. Dios les guarde, Dios te bendiga. Dios me les bendiga a ambas. Vamos a orar por ellos. Ponga su mano hacia este lugar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Hoy públicamente quiero preguntar ante esta nube de testigos, porque hay testigos no solamente en este lugar, hay testigos celestiales. ¿Pueden ustedes hoy afirmar que Jesús es el Señor?
¿pueden creer que Dios le levantó de entre los muertos? Pues si ustedes pueden creer eso, es el inicio de una maravillosa carrera. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay fiesta en los cielos en este momento cuando un pecador pasa de muerte a vida. Así que aquí no hay ni la mitad, aquí no hay fiesta. Hay fiesta en los cielos en este momento por su confesión pública. Vamos a orar por ellos. Ponga su mano hacia este lugar y oremos para que Dios cumpla su eternal propósito. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias porque esta es tu obra preciosa, tu extraña obra, la que no entendemos, pero sigues haciendo en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos te ha placido dar a conocer. Oh Rey maravilloso, Espíritu Santo amigo, quédate en la vida, oh Dios, de estos hombres y mujeres que hoy públicamente han confesado tu señorío en sus vidas. Ellos jadeantes, expectantes de tu gracia, necesitados, oh Dios, en ti, hoy han venido al trono sublime de tu gracia para encontrar el oportuno socorro en el tiempo de su necesidad. Tú eres, oh Dios, en ti están escondidos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. Nuestra plenitud está en ti. Yo ruego de que tú te quedes en ellos, cumplas tu eternal propósito, ellos puedan llevar fruto ante tu presencia, y que esta palabra engendrada, oh Dios, en sus vidas sobreabunde en poder, en gracia, en bondad y misericordia para con ellos. Tú la has enviado, Dios, y cumplirás el propósito para la cual la has enviado. Bendíceles, oh Dios, en tu gracia, sosténles en tu amor. Por causa de ellos bendice a sus familias, sus proyectos, sus anhelos y esperanzas. Guárdales y líbrales de todo mal, Señor, que como iglesia, como su familia en la fe, tendremos cuidado en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Queremos seguir compartiendo con ustedes. Las hermanas quieren tomar sus nombres, sus teléfonos, para poder contactarles esta semana, seguir orando por ustedes e invitarles a las distintas actividades que nos acompañan como iglesia. Estamos honradísimos y muy contentos de que hayan pasado este tiempo con nosotros. Amén. Pues vamos a darles otro aplauso a ellos y vamos a despedirnos con mucho gozo y con mucha alegría.